Mi nombre es Carmen Leda Barreiro, me llaman Leda. Soy nacida en Mar del Plata. Mi madre también nació en Mar del Plata, así que soy nativa marplatense. Mi historia familiar, fuimos una familia de 5, con 3 hijos. Mi hija mayor, Silvia, que está desaparecida, embarazada. Mi hijo segundo, primero tengo que decir que mi hija estudiaba psicología, trabajaba también. Y mi hijo, el que sigue, Beto, iba a la escuela industrial y militaba en la UES. Mi hija militaba en la JUP, Unión Universitaria Peronista. Mi hijo en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Y después el más chico, que se llevaba casi 10 años con Silvia, era el Benjamín, digamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llama Fabián. ¿Se llama? Sí. ¿Y cómo era entonces la militancia en esa época de tus hijos? Bueno, fue una época especial, pero no solo especial por el horror que llegó posteriormente, sino por históricamente, todavía está fresco a lo mejor para hacer un análisis de eso, ¿no? Porque los protagonistas estamos vivos, salvo obviamente nuestros hijos desaparecidos. Pero para hacer el análisis, porque esa generación, yo le llamo la generación más feliz que recuerdo. Y que muchos, aunque parezca mentira, mayores que yo, recuerdan. Y no fue un fenómeno que sucedió solamente en la Argentina, ¿no? Fue un fenómeno que, aunque parezca mentira, baja de Norteamérica con las luchas por los derechos civiles de los negros, pasa por el Caribe hasta que llega al Cono Sur. Entonces fue una movilización de toda esa juventud de todos esos países que en esa quietud que había de no pensantes, surge esta generación de los 70, ¿no? Y el Cono Sur, que estaba tomado, después fue tomado totalmente por golpes de Estado, se vio afectado hasta sus raíces, ¿no? Vuelvo a esa generación. Entonces era como cuando se dice en fútbol, en su momento, cuando se jugaba contra los ingleses, el que los salta es un inglés. La militancia venía a ser una cosa así. No importa en qué se militaba, pero el joven había tomado conciencia de que era protagonista, porque los jóvenes son los que proyectan y tienen que construir su propio futuro, siempre mirándolo con una mirada colectiva, no individual, que por eso resultaban peligrosos, obviamente, ¿no? No escapó a Argentina ese fenómeno, y así es como mis hijos comienzan a militar. Con mi marido lo sabíamos. Nosotros nos estábamos haciendo la casa, que era en esa época hacerse la casa, siempre la casa es muy, muy simbólica, ¿no? Es el nido, aparte del techo es el nido, ¿no? Así que bueno, habíamos sacado un crédito, mi marido tenía 2 trabajos. En esa época fue el boom del tejido en Mar del Plata. ¿De qué época exacta estamos hablando? Estamos hablando, esto comenzó
más o menos en el 72, 72, ahí todavía no militaban mis chicos digo, que ahora son grandes. Y yo, como éramos una familia de 5 y tenían distintos horarios todos, empecé a tejer para las fábricas de tejidos en mi propia casa, para terminar la casa. Y bueno, éramos lo que se dice una familia feliz. No lo digo idealizándola, es más, la perspectiva del tiempo me la hace ver con más claridad. Ese ambiente de alegría que había en la casa. A mi casa entraban los compañeros de mis hijos. Mi casa era en un barrio parque donde había 3 casas, sí, 2, y enfrente dos lugares de veraneo, la mansión de los Williams y la casa del Puente, y que estaban, diríamos que era un barrio parque lleno de robles, y ahí se acercaban todos los chicos, los compañeros, y eran como pájaros, era la época del folclore, donde cualquiera se ponía a tocar la guitarra, cantaban. Eso más su militancia hacía que la militancia fuera con alegría, porque a mí siempre me quedó eso, de que la militancia tiene que ser con alegría, porque estás construyendo, ¿no? Y estás construyendo colectivamente. Entonces, estaban felices, eran chicos felices. Y así, bueno, los primeros años fueron así. Mi hijo más chico venía a ser la mascota de todos. Le decían Chispas por un dibujo japonés donde un personaje era Chispita porque tenía el flequillo así. Y eso se termina casi abruptamente en el año 75. ¿Qué es lo que pasa? Porque en Mar del Plata se dio, como en Bahía Blanca, en La Plata también, con más fuerza, digo, ¿no? Que se creó la CNU. CNU comenzó como con los estudiantes de algunos recién recibidos en la Facultad de Derecho. Así que la mayoría eran abogados muy jóvenes o estudiantes ya avanzados. Y se creó la CNU, que luego un grupo de ultraderecha. ¿Qué significa CNU? Centro Universitario, centro. No lo puedo recordar, no lo puedo recordar. Luego ese grupo se transforma en la AAA. Y cuando llega el golpe, esa gente ya se pone el uniforme directamente del ejército, no de otras fuerzas, del ejército. Es decir, comenzaron en el 74 a funcionar, nosotros no nos tocaron hasta el 75. En el 75 comienza directamente los enfrentamientos y había como algunas familias señaladas como peligrosas, directamente el grupo familiar, ¿no? Tienes así como los Videla, los Báez, que era una familia radical, nosotros mismos, y hay otra familia que no recuerdo el nombre. Es decir, atacar a esas familias. Y se comenzó eso, estoy hablando antes del golpe.
Ellos trabajaban con la policía de la provincia. Cuando a mi casa van la primera vez, que empiezan a golpear las puertas, las persianas y todo, obviamente nos abrimos, miramos que estaba rodeado de patrullas, pero eran gente civil. Así fueron dos veces, creo, y no entraron. Ya estábamos, ya se había terminado la alegría en mi casa. Y los chicos ya no podían venir a mi casa, obviamente. Todos esos chicos que llegaban, que yo te contaba antes, ya era peligrosa. Entonces, en la tercera vez que lo hacen, entran. Mi hijo más chico, que desde la primera vez que ellos empiezan a golpear y a gritar, dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Era un nene. Con mi marido pensamos, si él se siente seguro, ¿qué va a hacer un chico con un cuchillo? A él le daba seguridad ese cuchillo debajo de la almohada. Un día lo descubrí haciendo la cama, porque él se levantaba y lo escondía y yo no me enteraba. Un día se lo olvidó y me di cuenta después que hacía eso. Esa noche entran, era una patota enorme, con hombres de traje y corbata, menos uno vestido de jean, y fue así comenzó el horror en mi casa. Mis hijos más grandes, Silvia y Beto, por casualidad estaban en la casa de mis padres. Que después con Alberto pensamos qué raro que no hicieron el circuito de ir a la casa de los abuelos. Y estaban mis dos hijos y la novia de mi hijo. Tenían 17 años. Y Ivonne, que todavía están casados, aunque parezca mentira, embarazada estaba Ivonne. Estaban los tres en la casa de mis padres. Y entran y bueno, empieza una requisa con mucho grito. Estaban muy excitados. Y la palabra es excitación. Y querían cosas, armas. No las encontraron, subieron al entretecho. Tienen varias peleas que si vos las mirás del costado del humor, podrían ser un sainete, un sketch cómico, porque encuentran mochila, porque se iban de campamento. A veces mi hijo Beto con el abuelo, entonces estaban las cosas de campamento, una mochila dice, lo encontré y en el entretecho, y cuando el jefe de ellos ve que era una mochila que tenía las cosas de un campamento, se pelean entre ellos, estaban mal ellos. Nosotros, hablo de Fabián y el cuchillo porque cuando llegan, Fabián es el primero que los escucha y salta con el cuchillo en la mano. Nosotros prendemos la luz y dice, ya llegaron. Tenía 9 años. Ya llegaron, dijeron. Obviamente lo había estado esperando toda la noche, ¿no? Y empiezan a requisar todo, levantan los revestimientos, encuentran el álbum de fotos porque necesitaban fotos también de ellos dos. Gritaban, nosotros somos los verdaderos peronistas, insultaban. Así, casi cuando empieza a clarear, deciden irse y comienza una pelea muy fuerte de ellos a ver a quién se llevaba.
Entonces el que uno percibe que es el jefe, empieza a gritar, cállense, cállense, porque empiezan a discutir a cuál de ellos nos llevamos, hasta que grita, una voz de orden da, y los calla, y les dice, por esta noche tenemos a la gorda. Que después nos enteramos que la gorda era Coca Maggi, la decana de la universidad. Mucho después nos enteramos, porque ahí pega un vuelco en nuestra vida y tuvimos que irnos, ¿no? ¿A dónde se van? Nosotros hicimos algo bastante surrealista, ¿no? Porque una familia no puede irse, una familia que vive normalmente no puede irse de golpe y porrazo y entrar a la clandestinidad. No puede, lo puede hacer, de hecho lo hicimos, pero no de un día para otro. Entonces, era obvio que no podíamos vivir más en la casa. Mis hijos entraron en la clandestinidad. Igual teníamos citas, nos veíamos. Por ahora vivían en Mar del Plata, pero nosotros no sabíamos dónde vivían. Así que teníamos citas, nos besábamos, nos veíamos. Y ese fue el vuelco, el desarraigo de que ya nunca más las cosas iban a ser igual, ¿no? ¿Y qué hacíamos nosotros? Un amigo de mi marido, uno de los trabajos de mi marido, era una casa, la primera casa creo que fue de electrodomésticos. El dueño era amigo de mi marido, que tenía muchas propiedades, y le presta un departamento de un ambiente. Entonces, lo surrealista viene así. Fabián iba a la escuela. A las 6 de la tarde, como era un barrio parque y estaba muy poco habitado, aparecían 3 coches. Nuestra casa, que todavía tiene el terreno, nada más que lo compraron posteriormente, porque la casa ayudábamos todo a construirla también. El cerco precisamente lo había hecho Beto. Como trabajaba en la industrial, también venían compañeros de ellos que hacían cosas, los amigos de mi marido, porque, vuelvo a recalcar, en los 70 había solidaridad, aunque no fuera militante. Estaba el gesto solidario hacia el otro, ¿no? Después el otro lo devolvía de otra manera. Vuelvo a lo que pasó después de esa noche. Fabián sacaba la bicicleta, que había sido todo un tema comprar la bicicleta, porque como los otros hijos más grandes no le habíamos comprado bicicleta, en un franco de mi marido, el tema después de la cena fue la bicicleta. Porque mi marido decía, tenemos que consultarlos, porque ¿qué van a decir? Porque es el más chico, le compran bicicleta. Entonces una noche lo hablamos de que queríamos regalarle una bicicleta y que pensaban ellos sobre, viste, esas cosas que uno no las piensa, ¿viste? Son tontas, pero no eran tontas. Entonces Fabián salía con su bicicleta, que lo usaban todos los chicos en su momento, y volvía y decía, ya llegaron, así decía. Y era que un auto se había puesto en una esquina, otro auto se había puesto en otra esquina, a las 6 de la tarde eso, y otro auto se ponía, entraba al terreno. Nuestra casa era cuadrada, que estaba la ventana que daba a la calle, acá había otra ventana que daba a ese terreno y a los árboles. El auto entraba y se ponía enfrente de la cocina, la trotadora y la cocina, y la ventana de la cocina, y se quedaban ahí los 3 coches. Nosotros, aunque parezca un chiste, teníamos un Ford Falcon. Mi marido era un hombre éramos el reverso de la medalla en eso, era muy estructurado, muy metódico, muy prolijo.
Y a partir de ahí descubrí otra faceta de mi compañero, ¿no? Porque Fabián decía, ya llegaron y habíamos llevado alguna cacerola a ese departamentito porque tenía 2 camitas nada más, algo para comer. Entonces hacía así y con la velocidad del rayo poníamos lo que pudiéramos, el guardapolvo de Fabián, su cartera de escuela, y nos subíamos en el auto y mi marido se transformaba. Era otro hombre, porque había que evadir los 3 coches, porque nos quería seguir a ver dónde pasábamos la noche. Nunca entendí por qué no entraba cuando llegaban, a las 6 de la tarde, o a las 7. A las 6 nos íbamos, pero por qué no llegaban y entraban. No lo puedo comprender ese comportamiento. Entonces salía mi marido disparado y empezaba una carrera que yo no sabía que él tenía esas capacidades. Es que sobrevivir, primero que lo hicimos cotidiano, el sobrevivir día a día. Entonces se convirtió en una manera de vivir. Y da vueltas y vueltas. Mar del Plata no es lo que es ahora. Empezando que había muy pocos coches, no había tantos coches, era chica. Y los eludía. Así, no sé cuánto tardábamos. Le escondía el coche y llegamos a ese departamentito. Y al otro día, a las 7 de la mañana, ahí viene lo surrealista, él se iba a trabajar, desayunábamos, se iba a trabajar, yo le llevaba a Fabián a la escuela, iba a mi casa, que se hizo cotidiano, que yo entraba a mi casa y arriba de la mesa, que era esa mesa, esas sillas, estaban las tazas de café, que habían tomado café, habían entrado y tomaban café dentro de la casa. La primera vez me sorprendí. Y después lo tomé como que sabía que iban a estar las tazas de café. Así que sacaba las tazas de café, las lavaba, las guardaba, hacía las compras, cocinaba. Venía Fabián porque mis chicos más grandes ya no vivían en casa. Mi marido salía antes de los trabajos y comenzaba otra vez lo de las 6 de la tarde. Es decir, el día lo vivíamos como una familia normal. Mi hijo iba a la escuela, hacía sus deberes, comíamos, y a las 6 comenzaba como una doble vida, ¿no? Eso de las tazas de café me impresiona más ahora que en su momento, de cómo nos adaptamos, ¿no? Hasta que, bueno, había que irse. Esa situación la vivimos 8 meses, que mirándolo así es una eternidad, 8 meses. Fabián vivió cada una de las circunstancias. Beto West pertenecía a Montoneros, igual que Hub. Entonces se le decía la Orga, ¿no? Hasta que no les encontraba un lugar seguro, que nunca la familia sabía cuál era el lugar, ¿no? Por razones de seguridad. Sale de Mar del Plata con Ivonne, y la nena nació, María Antonia, mi nieta mayor, que es doctora en sociología ahora. Tenía 15 días la nena. Y salen de Mar del Plata y llegan a Mendoza. Después nos enteramos en Mendoza por razones obvias. En Mendoza los estaba esperando el ejército. Así que son desaparecidos antes del golpe.
hay que recalcar que esto comenzó a suceder antes del golpe, con estas fuerzas que eran paramilitares, ¿no? De gente, en Mar del Plata por lo menos, era gente pensante que venía de lo que se transformó en una corporación que fue la corporación judicial y que dura hasta hoy, que recién ahora está enjuiciándose al que todavía es juez, Hoff. Es decir, que la historia continúa. ¿Y usted con su marido y su hijo más chico, hacia dónde va? Ahí, después de esos 8 meses. Mi marido, uno de los trabajos era empleado de casino, que era el casino de la gente que tenía acceso, que tenía dinero. Era el casino de la ruleta, de punta y banca, del traje y corbata. Él era gerente de juego. Nunca, hasta años más tarde, lo molestaron en el casino. Nunca. Los compañeros no sabían cómo vivíamos nosotros. Hablo de compañeros de que habían entrado con él. Él entró a los 12 años al casino, como cadete. Es decir, que tenían compañeros de toda la vida, pero que no sabían que nosotros vivíamos una situación así. Porque sucedía lo que después sucedió y que se hizo una cosa muy dolorosa, que era el rechazo social. Mucha gente llegó a vivir el rechazo de su propia familia, ¿no? Que es producto del miedo también, ¿no? Entonces él pide el traslado y lo mandan a Bariloche. Ya habíamos estado en otras provincias así. Y lo mandan a Bariloche. Y estábamos en Bariloche cuando dejamos la casa cerrada. Y un día yo estaba lavando el piso y veo unas zapatillas. Y yo las conocía, las zapatillas. Era mi hija. Era mi hija. Debo aclarar que debo ponerle el acento. Se llevaban 1 año y 9 meses nada más. Así que ellos tenían una relación muy especial. Eran amigos, militaban los dos. Era muy entrañable lo que los unía. Y con solo verle la cara nos abrazamos y me dijo, por primera vez escuché, desaparecieron los 3. Por primera vez escuché, desaparecieron. Despierto a mi marido, que como trabajaba todos los días de noche, lo despierto. Fabián fue a la escuela de todas las provincias en que vivimos. Lo despierto a Fabián. Era muy temprano. Y Silvia apenas podía hablar. No sé cómo llegó a Bariloche. No tuvimos tiempo. Y ahí nomás tomamos algo de ropa y nos subimos al auto para ir a Mendoza a buscarlos. ¿Recuerdan qué fecha fue esto? Esto fue antes del golpe. Aproximado, está bien. Creo que fue los primeros días de febrero.
Sí, porque la nena tenía días y nació en enero, los primeros días de febrero, sí, del 75. No, 75. Seguía siendo 75 cuando pasaba esto. ¿Y ahí fueron a Mendoza? Entonces ahí nos fuimos a Mendoza, que hubo que comprar un mapa porque no sabíamos cómo llegar a Mendoza desde Bariloche. Había que tomar la vieja ruta 40, que obviamente no estaba asfaltada, que es la ruta que hicieron los incas, increíblemente, ¿no? Llegar fue un martirio porque estaba rota y nosotros estábamos rotos, porque ¿qué era eso de desaparecer? ¿Dónde lo buscas? Yo creo que tardamos tanto en llegar a Mendoza, fue el primer viaje, y que no abrimos la boca, ninguno de los tres. Y llegamos a Mendoza y comienza la búsqueda. Lo primero que hicimos fue tratar de hacer un habeas corpus, que no sabíamos lo que significaba, ni sabíamos lo que significaba un habeas corpus, pero primero fuimos a la justicia, porque había que armar. Éramos gente común, no sabíamos, la gente nos desaparecía. Nos fuimos al edificio, a un tribunal, y nos dicen que teníamos que hacer un habeas corpus, pero resulta, Mendoza fue una ciudad muy dura, creo que todavía lo es, y nos explican qué teníamos que hacer, un empleado. Y nos tropezamos con que nadie nos quería hacer un habeas corpus. Hasta que lo logramos. Hicimos el habeas corpus por los dos, cosa que no pude hacer por mi hija. Hicimos el habeas, por los tres hicimos el habeas corpus. Y entonces, bueno, fuimos al comando, aquí no está, después en la penitenciaría, aquí no está. Recorrimos todo ese circuito antes del golpe y vivíamos en un lugar muy deprimente, digamos. Y planificábamos a la noche, porque todas las reparticiones siempre atendieron por la mañana. Así que la tarde era una cosa inactiva. Y ahí pensábamos qué íbamos a hacer el otro día. Pasa el tiempo, mi marido vuelve a Bariloche para decir que desapareció, lo pone en palabras, digamos, ante una sociedad absolutamente ignorante. Imagínate que si todavía hay que concientizar, ¿cómo sería en el 75? Le dice al gerente general, mi hijo, mi nuera y mi nieta desaparecieron y yo no sé cuándo voy a volver a trabajar. Sí vuelvo, les dijo. Entonces volvió a Mendoza. Para esto ya habían pasado 3 meses. Y una tarde sucedió algo extraordinario. Hacía mucho calor, ya había llegado el golpe, o estaba por llegar. No había llegado, me parece, por lo que sucedió después. Estábamos sentados en un cordón de la vereda, en una calle cualquiera, los tres, y Fabián, en ese momento estaban los canillitas, los que vendían los diarios. Entonces gritaba a viva voz, con los terroristas, los apresados, gritaba. Pero estábamos en otra, como bien dice. Pero vemos que Fabián se pone a saltar como si fuera un resorte, con el brazo extendido, decía, Beto, Beto, decía. Entonces lo miramos
y pensamos que señalaba a alguno, a alguien de la calle. Empezamos a mirar a la gente y no, estaba señalando el diario, porque en el diario estaba la foto de Beto, de Ivonne, de otro desaparecido, y no podía decir más que Beto. Entonces compramos el diario y ahí estaba en el diario Los Andes, que pertenecía a un hombre que fue poeta y escritor, Benedetto creo que era, que le dijeron, mira, hay desaparecidos y uno murió en la tortura. Entonces él dijo, tengo la primicia. Claro. El hombre va al comando, en el comando no estaban, y se va a la penitenciaría, que era el lugar de tortura. Todavía a la gente, a los mendocinos le dicen la penitenciaría de Mendoza y les hace cosa. Nosotros ya habíamos estado, y como todavía no había llegado el golpe, el director era un civil. Y hacíamos así con Alberto, nos repartíamos, nunca íbamos los tres juntos, por si acaso. Entonces la primera vez había ido sola, me parece. Me atendió muy bien y me dijo que ahí no estaba. Con el diario en la mano y las fotos, nos vamos al comando, pero ya no se podía pasar por la vereda. Ya habían puesto garitas antes del golpe. Entonces voy con Fabián y Alberto se queda 3 cuadras. Todo eso era con conversaciones, a ver de qué hacemos, ¿no? Entro con Fabián y pido hablar con... no, primero voy al comando y en el comando ya me conocían, porque había ido muchas veces. Tenían sus bolsas de arena, ¿viste? Entonces el que estaba ahí de guardia en la puerta me apunta y me dice, no vuelva más porque... Y me hace así. Y yo abro el diario y le digo, ellos son. Siempre de lejos, ¿no? Entonces cuando digo ellos son, viene uno de ellos, me quita el diario, me empuja y se mete con el diario. Sale un hombre con muchas cosas, un superior, lo enrolla, me lo devuelve y me dice no vuelva porque a lo mejor no sale. Nos encontramos nuevamente y le digo, vamos a la penitenciaría nuevamente. Había un civil y teníamos el diario. Entonces volvemos a la penitenciaría y yo le digo, Alberto, por favor, quédate. Porque tenía la loca idea de que si era varón, yo era la que le insistía, que si era varón corría más peligro. Digo loca porque lo que luego sucedió, ¿no? Entonces vuelvo a entrar y pido hablar con el director. Increíblemente sale el director, me da la mano, me recuerda y me dice, pase señora. Y mientras me llevó a su despacho, que la vez anterior no había llegado hasta ahí, me atiende afuera, en un vestíbulo, me dice, pase, siempre Fabián, agarrados con Fabián. Y nosotros entramos a su despacho y se sienta detrás del escritorio, nos hace sentar amablemente, a mí me hace sentar, Fabián parado, agarrado de mi brazo, y era un escritorio en forma de herradura que tenía muchos teléfonos. Nosotros en nuestra búsqueda habíamos escuchado tanto hablar del auditor del comando
no teníamos la más mínima idea de que era un auditor de un comando. Pero por lo visto tenía mucho poder. Entonces le dije algo que ahora lo pienso y digo, tenía más coraje que un pirata, ¿no? Le digo, me manda el auditor del comando que me dice, porque ve, y le muestro las fotos, que mi hijo y mi nuera y mi nieta están aquí. Él mira el diario y agarra un teléfono. Es ahí donde Fabián me clava todas las uñas, porque Fabián, siendo chico, se da cuenta de lo que yo pensé en ese momento. ¿Qué haría vos si sos el auditor? Llamás al auditor. Estamos hablando de personas desaparecidas, ¿no? No, él dice, traigan al interno Muñoz. Es decir, ese periodista le salvó la vida a los tres. Si bien Antonia después la dieron, pero tuvo final feliz porque era un civil que nos buscó mucho. 8 meses tuvo Antonia, sus primeros 8 meses. Es decir, traigan al interno Muñoz, y recuerdo que nos miramos y el director dijo estas palabras: si ganan, acuérdense de que aquí había un ser humano. Esa palabra dijo. Que sí, o sea. Y entonces nos lleva él mismo a un patio que era de los presos, y ahí se presenta un espectáculo bastante fuerte porque había un muchacho con la cabeza vendada por la picana, todo vendado, que estaba bastante loco. Estaba Beto, que no era Beto, estaba todo deformado. Fue durísimo, pero estaba vivo. Estaba vivo y no les quedaba más remedio que legalizarlo. Él cumple, era chico, Beto no era mayor de edad, ni Ivonne tiene la misma edad, y obviamente la nena. Ahí nos abrazaron, nos dan 10 minutos, creo 15, no me acuerdo, nos dan unos minutos, pero dejaban de ser desaparecidos, ¿no? Bueno, después no nos permiten, a Ivonne no la podemos ver porque Ivonne no estaban casados legalmente, y al no tener el vínculo comprobado no podíamos ver ni a Ivonne ni a la nena tampoco. Nos volvemos a Bariloche porque ya dijo el director, ya van a recibir correspondencia. Lo esperamos y sucedió así. Llega el golpe y yo no recuerdo cuánto tiempo lo estuvieron en Mendoza, pero fue bastante. Y los traslados eran después se hicieron famosos porque los traslados podían ser los vuelos de la muerte. Aprovechaban los traslados para tirarlos del avión, ¿no? Pero por suerte lo llevaron a la Unidad de La Plata, él, a Devoto, no juntos, los traslados había grilletes para los pies y grilletes para las manos, así que iban engrillados todo el tiempo. Y ese capítulo de la historia es muy poco contado, porque hubo casi 10.000 presos políticos en Argentina. Y el preso político no era como otro preso. Por eso Videla construye la cárcel de Caseros, especialmente para los presos políticos. Así lo dice la placa. Y lo llevan a la unidad 9, ya estaba
lo llevan al pabellón de la muerte. Había 2 pabellones en la unidad 9 que le decían de la muerte. Una era el que le correspondía a montoneros, a los que militaban en alguna agrupación que pertenecía a montoneros, y la otra era los que eran de leer, más de la izquierda, digamos, o como lo quería llamar, pero los separaban. El pabellón de la muerte era un pasillo ancho, donde había un banco sobre la pared y otro banco sobre la pared. Nunca sabía si lo ibas a ver o no lo ibas a ver. Primero venía esa cola interminable, cola y cola de familiares, y después pasabas por una oficina, daba a la calle, pero había una reja donde tendía un militar que decía hermano, podían ir los padres o los hermanos, nada más. Sucedían cosas que en esa fila había gente que se reía también, porque había disparadores que eran dramáticos, pero eran, por ejemplo, había uno que tenía que escribir en la planilla hermano. ¿Y viste como los dibujitos de Mafalda, que Manolito sabe sacar la lengua cuando escribe? Sacaba la lengua y ponía sin H. Entonces todo después se corría la bolilla, ¿viste? El fulano que escribe. O por ejemplo, un día que se sube un chico, había un pino delante, que debe estar casi delante, a un costado de la entrada, y un chico se sube arriba, se sube hasta la punta del pino, y había un sargento, que nosotros le decíamos Sargento García, porque en esa época el zorro estaba de moda, y era malo. Si hacía calor nos ponía en el sol, y si hacía frío nos ponía, y si llovía nos ponía. Era perverso, hacía lo que podía él para hacértela pasar mal. Entonces cuando vimos a ese chico nos contamos los chicos nuestros. Y no, los tenemos, ¿quién es ese chico? Y el sargento García, el sargento lo ve y empieza a recorrer la fila. Desde ya sepan que el que tiene ese chico se queda sin visita. Y nos recorrió el miedo, y bueno, agarramos los chicos y no era nuestro. Y la nota graciosa fue que era el hijo del director de la cárcel. Bueno, eso digo, era la chispa para que se nos soltara. Ya, qué bueno que el chico subió el pino, porque aparte el sargento quedó como la mona. Y así, bueno, hasta que construyeron los vidrios, podíamos entrar al pabellón de la muerte. ¿Por qué estaba especialmente? Porque los presos dentro de la cárcel militaban. Se llevaba el caramelo, que se le decía. Yo llevé varias veces el caramelo hasta que pusieron el vidrio. El caramelo era Silvia, que la habían trasladado, para esto, Silvia la habían trasladado. Va a parar a La Plata, un lugar terrible para el momento. ¿Qué hacíamos cuando cada 45 días teníamos permiso para los que vivíamos, que no éramos de La Plata? La mía no es de La Plata. Teníamos 45 días para la visita, 1 mes y medio. Entonces, de manera que muy intrincada, teníamos comunicación con Silvia. Entonces, primero llegábamos antes de la provincia que fuera, nos encontramos con Silvia y Gastón, que son Ivonne es mi nuera, la mamá de María Antonia, que estuvo desaparecida y estaba presa. Y Gastón, mi yerno, era el hermano de Ivonne. Así que eran 2 hermanos y 2 hermanos.
y Silvia se va con su pareja, que era Gastón, hermano de mi nuera. Entonces nos encontrábamos y proyectábamos cómo pasábamos esa noche juntos con seguridad. Era todo un tema. La Plata fue un lugar, una carnicería. Entonces nos encontramos en un lugar de La Plata, una plaza, un bulevar, que hay tantos. Hablábamos lo necesario, nos tocábamos las manos, recorrían las patotas ya con las armas largas fuera del coche, de manera tal que nosotros teníamos que hacer la corta, no nos parábamos, lo necesario para bajarse, es decir, nos vemos en tal momento. En ese momento Silvia hacía correte, le decía a mi marido, cierra los ojos, y allá iba. Nunca supe yo dónde vivían, se mudaron 3 veces, no sé, de ninguna parte hasta el día de hoy. Y entonces entrábamos a la vivienda de ellos, ahí se cerraba la puerta, ahí nos abrazábamos, pasábamos la noche juntos, nos acostábamos en la cama del matrimonio los 5, y al otro día teníamos la visita a Beto. Así que esa noche no dormíamos, esa noche hablábamos, nos tocábamos, teníamos conciencia de que podía ser la última vez. Nos disfrutábamos, nos amábamos. Eso sucedió hasta que va a llegar la Navidad. Entonces Silvia, que era la loca de la Navidad, de los cumpleaños, se gastaba todo el sueldo, adornaba la casa, era así Silvia. Entonces llegaba la Nochebuena y era la Nochebuena en la clandestinidad, con el hermano preso, y Ivonne y la nena. La nena ya había sido devuelta a la abuela materna, porque este hombre hace una búsqueda y de la misma cárcel sale la información, que no sé cómo le hicieron, de que había salido una nena de tantos meses que era de Mar del Plata y que el apellido era tal. El hombre hizo una búsqueda que le llevó mucho tiempo y entonces encontró a la abuela materna y la devolvió. Y así es como tenemos a María Antonia. Entonces se proyecta eso de estar juntos una Nochebuena, pensamos, ¿por qué no hacerlo en La Boca? Nos metemos en una pensión y cenamos juntos, y dijo, y yo le voy a hacer un regalo. Y como era la loca de los regalos, y no tenía nada, ella trabajaba como empleada doméstica, y Gastón era peón de albañil en una obra. El 22 de diciembre del 76 nos encontramos en una plaza. No, quedamos en encontrarnos en una plaza. A las 8 de la mañana, nosotros no pasábamos la noche en La Plata, la pasábamos viste que Constitución está lleno de hotelitos. Nos metíamos en esos hotelitos y al otro día, a las 8 de la mañana, estábamos en el lugar de la cita y Silvia no aparece. La segunda cita era a las 12 del mediodía. Volvemos a Capital Federal porque ya la cita anterior habíamos contado 12 cuerpos en la calle, tapados con diarios. Ella ya estaba con una peluca. Y volvemos a las 12 del mediodía, otra vez de la Capital Federal, y el que aparece es Gastón. Entonces Gastón dice,
desapareció. No volvió. Ayer no volvió. Entonces la orden era, si no volvía el compañero, irse inmediatamente, porque en la tortura nunca se sabe lo que puede pasar. Después se supo que ella cae en un control. El control del militante era, al último eran segundos, menos de un minuto, ponerse en una esquina y cuando el otro compañero te veía sabías que estabas, porque si no estabas había que levantar campamento todos. Se sabe que hizo el control, que no la agarraron antes del control, pero no habló del control, porque después el mismo Gastón dice, la gente del control no cayó. Si no los esperaban, los controles podían ser en la parada de un colectivo, un lugar así. Bueno, desaparece Silvia, la empezamos a buscar con Gastón. Estaba la visita que se daba como excepción, como un rasgo humano, parece un chiste, de Navidad, porque eran ultracatólicos. Y tenemos la visita justo el día después que Silvia desaparece. Era en una especie de gimnasio donde estaba este hombre que era periodista, que estuvo muchos años en la cárcel por haber sacado esa foto. Entonces era una cosa de abrazarse y reírse, y empezaba a ver cómo estaba el abuelo, cómo está la abuela. Vos escuchabas eso, no escuchabas, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y se veía una mujer con un peinado muy de laca y todo eso, maquillada. Esa era la mujer de Benedetto. Que todos la miraban porque iba vestida así. Ella era, no era militante el marido, no era, había mucho que no era militante, pero iba así vestida a la cárcel. Y sabíamos que era la mujer de él, y el hombre estuvo muchos años en la cárcel por haber publicado esas fotos. Vuelvo a lo de Silvia, ahí es donde Beto nos ve, porque eran muchos los presos y los familiares, así que había que hacer lugar para encontrarse. Y nos ve la cara y nos abrazamos, nada más. No hablamos. Estuvimos abrazados todo el tiempo. Mis hijos, que yo les decía antes, nos dejaron una herencia también. Bueno, desaparece Silvia. Y entonces nos vamos con Gastón para hacer un paréntesis. 3 días la buscamos con él, que era de una temeridad asombrosa buscar a un desaparecido en la calle, empezando por desaparecido en la calle. Y se daba la pauta de que, lo que dije antes, de que cómo va a desaparecer la gente, ¿no? Entonces nos vamos a la ciudad de los niños, que tiene un laguito. Recuerdo que nos sentamos a la orilla del laguito, Fabián, Gastón, Alberto y yo, y entonces él nos dice el regalo que le teníamos para la Nochebuena es que Silvia está embarazada. Es así como nos enteramos del embarazo de Silvia. Y ahí le ofrecemos que nosotros nos íbamos para Entre Ríos, que viniera con nosotros. Se lo pedimos, en realidad se lo pedimos por favor. Él no quiso, la iba a seguir buscando. Era una locura y se quedó. Todavía me parece verlo.
y nosotros nos vamos a Paraná a vivir. Fabián va a la escuela Paraná. Ahí éramos una familia como cualquiera. Nos alquila una señora que acá hay un hombre que es pariente lejano de una familia de abogados, los Josami, son muy conocidos en Entre Ríos, la viuda de Josami, y nos alquila una habitación y lo que había sido un cuarto de planchar, que transformó en cocina, y Alberto seguía trabajando, era una cosa rara. Porque no podíamos volver a Mar del Plata, sabían que era empleado de casino, era fácil ponerte la mano encima. Esas cosas que no sé cómo se movían. Entonces Fabián iba a la escuela, hasta que un día llega una carta de Beto de la penitenciaria no me acuerdo cuál era, que la Plata sería la última, estuvo en todas las cárceles Beto. Quiero cerrarlo de Beto diciendo que estuvo en Sierra Chica, en Devoto, y la peor fue la de Caseros. Eran 23 horas en la celda y 1 hora en un gimnasio o algo así. Los presos aprendían el lenguaje de los sordomudos. Yo como hablé del caramelo antes, donde antes del vidrio, en este caso Silvia me daba un caramelo que era de un papel tipo arroz, eso de la Biblia de antes, no sé, papel de arroz le decían, que era muy chiquitito, envuelto en cinta scotch. Entonces la requisa era una de las partes humillantes de la situación, especialmente para la mujer. Tenían que entrar con polleras y no lo voy a decir, es muy feo, pero era horrible. Entonces yo me ponía el caramelo en la boca de una manera, entre la lengua y el paladar, de una manera que no sé cómo lo hacía. Hacíamos cosas que no sabíamos cómo lo hacíamos. Era información para ellos adentro y se producían los besos incestuosos, les decía yo, porque nos besábamos en la boca para poder pasarle el caramelo. Después pusieron un vidrio porque se deben haber dado cuenta, bueno, no querían que nos tocáramos, ¿no? Y eso sucedió y Beto estuvo mucho tiempo en la cárcel de Caseros, donde era una cárcel de terror. Vidrio y cemento que vos lo ves de afuera y decís, wow, es moderna, pero era para... Hubo 20 suicidios en esa cárcel. Bueno, volviendo a Silvia, nosotros nos volvemos ahí en la casa esa que nos alquiló, le alquilaba un empleado de casino, era lo que era Alberto, con su señora y su hijo más chico. La señora de Josami, un día ella recibía el correo y claro, tenía un sello de la penitenciaría grande como una casa, y ella me da la carta y recuerdo que me mira a los ojos. Yo, esa mujer, la tengo en mi corazón, debe haber muerto porque era grande, y me mira a los ojos y noticias le da, me dice, y no me pregunta nada. Un día aparece, me dice, ella me llama, porque donde vivíamos era la parte de arriba que no era de uso de ella. Dice, Leda tiene visita. Era un muchacho muy amigo de la familia que era militante, José Antesana de la Ribera, que aparece con una compañera, que era su pareja, con su pareja. Entonces él le dijo, soy un sobrino de Alberto y de Leda, y Fabián lo adoraba. Juan José lo adoraba. Entonces
era como que volvía a su fuente, Fabián, alguien querido, ¿no? Y se le cuelga del cuello y Cata, que se llamaba así la mujer, mira todo el encuentro y dice, pasen, pasen. Cata se dio cuenta, había que destacar, hay que destacar la actitud de la misma manera que el golpe militar no se pudo haber hecho como se hizo, hablo del 76, con esa infraestructura de campos de concentración. Sin la complicidad de los civiles no se podía haber hecho. En el campo, en el área de la justicia, de la psicología, porque en Caseros participan los psicólogos, porque la chancha, en vez de estar bajo tierra como en otras cárceles, la chancha era el lugar de castigo. Estaba en el piso 20, que era como le decían el huevo, que preso castigado iba al huevo y en vez de, no tenía ni punto de referencia, ni arriba ni abajo, ni a los costados, y era para afectar directamente la psiquis, ¿no? ¿Cómo se da? Le da su vuelta a Mar del Plata y bueno, y lo que después fue su Sí. repuesto. Bueno, ahí tuvimos la colaboración, lo tuvimos a Juan José Cata, le consigue trabajo Juan José, era contador, Silvia había trabajado en su estudio, le consigue trabajo y le consigue vivienda a Juan José, dándose cuenta de que era una persona que estaba huyendo, y lo quiero destacar a esos civiles. Otra vez un camionero a Silvia le tapó haciendo una pintada y le dijo, pibes, rajen de aquí porque viene el ejército. O el verdulero en La Plata que me dice, vamos, enfrente de una verdulería, pero no mires ni un costado, vamos a la verdulería. Quería ir con la mamá a la verdulería. Algo cotidiano que a ellos les hacía bien. Y el verdulero, atendiendo a otra persona, le dice, flaquita, estuvieron 2 hombres preguntando por una pareja joven y nos dimos vueltas, nos fuimos inmediatamente todos. Destaco esa actitud de civiles comunes, como el verdulero, el camionero, de la misma manera que no se produjo, porque el miedo, otra de las cosas que se llegó a hacer mediante los medios de comunicación fue instalar el miedo, el silencio salud, etc. Entonces Silvia desaparece, Gastón se queda y nosotros nos volvemos a Entre Ríos en la casa de esta señora y después Cata me dice una noche que quiere hablar conmigo porque hacía varias noches que había un hombre distinto en la esquina cada noche. Pero me lo comenta como diciendo, ella era de una familia pudiente, entonces dice, en mi esquina hay un hombre distinto cada noche. Dice, le voy a preguntar qué hace en la esquina. Y va y le dice al sujeto ¿usted qué hace en mi esquina? Así, con una naturalidad. El tipo salió como un tiro. Y bueno, nos dio el aviso de que nos teníamos que ir, la señora. Entonces nos fuimos a Córdoba. Siempre visitando a Beto en la cárcel que fuera, ¿no? Fabián fue a otra escuela. Y un día Fabián, al año de estar en Córdoba, Fabián nos dice, ¿y si vamos a casa? Yo en el interín había hecho un viaje para vender lo que quedaba de la casa, porque la casa Mar del Plata, después de esa noche terrible que entra CNU en mi casa, la compra un coronel. Yo viajo sola a Mar del Plata tomando distintos medios de transporte,
a Fabián queda con Alberto, la vendo la casa a un precio irrisorio, vendo nada, y se dio cuenta el hombre de la inmobiliaria que la liquidaba, y ahí nomás le compro un departamento con ese dinero, y mientras estaba. Ese fue el día del golpe, que lo pasé en el laurel enfrente de la plaza, que tenía un hueco muy grande, y yo me metí dentro y pasé esa noche ahí. Y a la madrugada me fui tomando el mismo camino de tomar distintos colectivos. Ahí vuelvo a Córdoba, seguimos viviendo así, una familia común. Hacíamos un viaje un mes y medio, cada mes y medio. Nunca nos preguntó la dueña, vivíamos en el fondo de una casa. Nunca nos pregunté por qué viajábamos cada mes y medio. Hasta que Fabián nos dice, ¿y si volvemos a casa? Entonces, tenía razón Fabián. Silvia estaba desaparecida, Beto desde el 75 preso. ¿Por qué seguir viviendo así? Cuando teníamos los abuelos, los tíos, su arraigo. Él sufrió mucho el desarraigo, no es que lo decía, todos sufrimos el desarraigo, pero un chico más. Entonces decidimos volver a Mar del Plata. Volvemos después de las fiestas, los primeros días de enero, ¿El año? 78. Yo salgo, tomo el colectivo que estaba en la esquina, viene un patrullero detrás del colectivo, haría 3 días que estábamos en Mar del Plata. No le digo nada a Alberto, vuelvo a salir a propósito y noto que viene un hombre detrás mío. El viejo truco de las películas, como dice los Gente 86, de atarse las zapatillas. Yo usaba zapatillas hasta no hace mucho. Me pongo a abrocharme las zapatillas y miro y el hombre se había parado. Entonces hago que doy una vuelta, vuelvo a casa y le digo a Alberto, de verdad, nos están siguiendo. Él vuelve al casino como si nada. Es curioso. Esa noche entra la Policía Federal, él estaba en la sala trabajando, entra la Policía Federal, va delante de toda la gente, lo toman uno de cada lado, lo llevan, lo sacan del casino, lo meten en una camioneta y le dice vamos a pasear. Entonces lo empiezan a pasear efectivamente por todos lados mientras ellos hablaban. Acá en Mar del Plata llegó a haber varias casas de tortura, ¿no? Entonces dice, ¿lo llevamos esta noche o esperamos a la casa? No, vamos a esperar, ahora vamos a pasearlo. Lo tienen 2 horas, no sé cuánto tiempo, lo vuelven a llevar al casino, lo meten en la sala donde lo habían sacado dentro de la gente. Esto te habla de la impunidad. Yo creo que esto, no de la impunidad, de qué proyectos tenía respecto a cómo manejar el miedo. Si yo entro en la sala del casino, colmada de gente que está mirando el procedimiento, cuídate porque te puede pasar lo mismo en cualquier parte. Yo creo que ese fue el mensaje que dieron esa noche, porque esa noche mi marido volvió a casa. Al otro día me dice lo que le pasa, lo que le había dicho yo, y entonces él me dice, ¿y ahora qué hacemos? Yo ya no puedo pedir más en el casino. Ya saben que me sacaron. No sé si me van a echar porque ya el casino lo manejaba la Marina. ¿De dónde sacamos recursos para escaparnos? Para encontrar una pieza para los pasajes.
era como animales acorralados, porque era cuestión de tiempo que nos iban a agarrar. No tardaron mucho. Recuerdo que la noche previa a la madrugada, Alberto va al trabajo y Fabián dice, "Y vamos a la azotea". Es un monobloc que está casi Juan B. Justo, que tiene 14 pisos. Vamos a la azotea a ver si vemos el mar y vemos las estrellas tan lindas. Así que nos vamos los dos a la azotea, miramos, sí, se veía el mar, bajamos. Lo cuento esto porque lo que pasó después, nos acostamos, él con su cuchillo, seguía durmiendo con el cuchillo, y Alberto lo secuestran y le quitan la llave del edificio, lo ponen la capucha, lo secuestran. La nota cómica, si se quiere, es que esa noche yo le había dicho, tenés que comprarte un traje. Antes de venir, hacía mucho que le decía, tenés que comprar un traje, porque era un traje común, lo que usaban. Entonces, le regala, este hombre amigo de él, le regala un traje marrón que puso esa noche. Entonces lo que le dice, cuando lo patea, lo tiran en el piso, después nos cuenta, ¿no? Que le dice, lo primero que le dice, me van a romper el traje, con la capucha puesta. Bueno, entran, curiosamente, dormíamos con un ojo abierto, casi literalmente dormíamos con un ojo abierto. Habían los tres. Y no los escuchamos entrar. Cuando abro los ojos era porque había tres tipos arriba mío, en la cama. En esa época que se acostumbraba a agarrar un muchacho, por ejemplo vos, te agarraban a vos, te afeitaban, te cortaban el pelo en la calle, también para que lo vieran los demás, lo vi muchas veces hacer. Más que nada en Capital, cuando íbamos a Devoto, que hacíamos las tomadas de colectivo y todo eso, era común ver un muchacho contra la pared que le estaban cortando el pelo. Los que a mí me van a mi cama eran tres muchachos con barba y pelo largo. Fabián no se despierta. Entonces ellos me hacen señas, con un dedo me hacen así, con una mano me hacen así, y con la otra me hacen así, y que me calle. Así que yo colaboré con ellos para no hacer ruido, me vestí, me ponen una funda de esas de 2 plazas. Cuando me sorprendió ver en qué estado había quedado todo y cómo se movieron con tanto silencio, que hicieron todo eso y no lo escuchamos cuando estábamos tan atentos. Fabián, yo que no soy agnóstica, empecé a rezar. Dios mío, que no se despierte, Dios mío, que no se despierte. Me aterrorizaba que se despertara, porque iba a ir a la cueva como me llevaron a mí. ¿Y a dónde los llevaron? ¿A usted y su esposa? Yo no sabía, y no le iba a preguntar porque no se podía. Y mi marido, no le pregunté. Eran las 6 de la mañana. Dan muchas vueltas, hasta que escucho un camino de grava, ¿no? Se paran, hablan con alguien, siguen otro caminito que después que tenía desde la entrada de la base aérea hasta la cueva hay algo así como 3 kilómetros, una cosa así. Bueno, ahí me sacan, me bajan, la cueva, el viejo radar de la cueva está más o menos, estará 5 metros bajo tierra,
era el viejo radar. Yo no sabía que Alberto estaba ahí. Estaba tan lleno de gente que me ponen en la sala de torturas, me ponen la capucha, ¿no? Ahí me sacan la funda y me ponen una capucha y las esposas. Había tanta gente que me esposan a las máquinas que llevaban la ventilación, por los tobillos, que todavía tengo las marcas, los tobillos y las muñecas. Cuando llevaban a torturar a alguien, me sacaban de la máquina, me esposaban al caño de los baños, hasta que empezó mi tortura. En realidad la cueva era un centro de tortura que trabajaba en conjunto. La cueva fue emblemática en el sentido de que todas las fuerzas entraban. Entraba Gendarmería, el Ejército, la Marina, todas las fuerzas, cuando en otros centros no entraban otras fuerzas. Incluso entraba, bueno, gente de CNU, Chincota, con el uniforme del Ejército. Incluso después, mucho después me enteré por radio, después cuando empiezan a sacar gente, a la gente la sacaban a la madrugada. Yo me daba cuenta de la madrugada porque escuchaba a los pájaros, porque alrededor de la cueva había árboles. Estaba la pista de aterrizaje donde escuchabas a los aviones y los árboles. Entonces los pájaros te decían si era de día o de noche, porque arriba había un ventanuco tapiado con madera. ¿Y usted hasta cuándo está en la cueva? En la cueva nos mantienen 3 meses. Nos dimos cuenta que estábamos en el mismo lugar porque Alberto tosía y a mí se me ocurrió toser para que él supiera. Era un sistema que tenían persianitas las puertas arriba, entonces circulaba el sonido. Entonces él tosía, yo tosía, al rato yo tosía y él escuchaba, y así sabíamos que estábamos vivos los dos, porque a la gente la llevaban a la madrugada y vos el otro día no sabías. La tortura duró hasta poco antes de que me liberaran. A Alberto lo torturaban psicológicamente, Alberto lo hacían mirar mi tortura. Yo escuchaba sus gemidos, por eso sabía, también era otra tortura para mí, ¿no? Yo calculo que debe haber sufrido más que yo. Y una vez en libertad, ¿cómo empieza su militancia en derechos humanos, la búsqueda de su nieto? Una vez en libertad, yo estaba muy deteriorada físicamente. Ya estamos hablando de casi mayo del 78. Así que a mí me tienen que operar, porque me operaron de un riñón porque se había caído por la tortura. Me sacaron el útero, me hicieron varias operaciones, hasta que pude caminar. Donde pude caminar, no recuerdo cómo me comuniqué con los organismos, que en ese momento eran familiares nada más. Las mamás nos poníamos el pañuelo, pero iban hermanos, esposas. Cuando me comuniqué con ellos que ya yo podía caminar, empecé a ir a las reuniones. Siempre había un hombre en la esquina, nos habían prohibido que entrara gente en nuestra casa.
venía un amigo y venían algunos parientes, pero quedábamos vigilados, ¿no? Y yo iba a las reuniones. Ya estaba acostumbrada a evitar a perderlos de vista, de meterme en un negocio, salir por otro, porque no nos reuníamos, la gente no sabía dónde nos reuníamos. La primera fue la Capilla Santana, que era una capillita muy pobre donde el cura la había construido. Entrábamos como feligresas, y después él nos hacía pasar a un cuartito y ahí nos reuníamos a ver a qué hora comenzábamos las marchas, y así comenzó, hasta que abuelas, los que teníamos, primero que nos dimos cuenta que nuestros nietos no iban a ser devueltos, porque ¿qué pasó? Comenzamos la espera, todos, nadie puede decir que nadie esperó a sus seres queridos. En mi caso yo estuve 10 años esperando a mi hija con el nieto. Es una cosa que no tiene explicación, lo esperábamos. Así es donde pasamos después a la iglesia de San José. Comenzaron las marchas como en todas partes, desafiando. Yo quiero recalcar que muchas de las madres no sabían que sus hijos militaban. Fuimos la generación de mujeres que votó por primera vez en Argentina. De manera tal que no había mujeres politizadas, eran muy pocas las mujeres politizadas. Cuando había que votar, se votaba por lo que votaba, si era soltera por lo que votaba el padre y si era casada por lo que votaba la madre. Así que esa actitud de sacarse el delantal, yo recuerdo a Marta Mendoza, una abuela que fallecida, de mucho después, no de las marchas, que era profesional. Quiero decir, éramos mujeres comunes, yo digo que éramos mujeres comunes viviendo circunstancias extraordinarias. Entonces salimos, nos pusimos un pañuelo blanco, que en realidad el pañuelo blanco viene a raíz del pañal. Cuando nos dimos cuenta de que no nos iban a devolver los nietos, también nos dimos cuenta que los caminos eran distintos. Porque al hacer un camino de investigación de los nietos ya nacidos, no podíamos usar algo que nos identificara, que nos vieran en la calle con un pañuelo. Y comenzamos otro camino, que era el de la búsqueda casi imposible, que hoy continúa tras 36 años de lucha. Era esa denuncia que nos movíamos por denuncias, a escondidas, y así las abuelas se metían en barrios, en lugares donde ni bien les miraban bien la cara, iba otra abuela, así encontramos a todos los niños nacidos y secuestrados con sus padres. Los primeros nietos recuperados fueron esos nietos. Y después, ¿dónde nacieron? Entonces, cuando llega la democracia, los sobrevivientes empezaron a buscar a sus familiares. Así es como nosotros nos enteramos dónde habían estado nuestras hijas desaparecidas, embarazadas, y qué había sido. A mí se me acercaron 3 sobrevivientes
Así que pude enterarme de que mi hija estuvo en La Cacha, en Arana, y finalmente trasladada al Pozo de Banfield. La mayoría nació en la ESMA. En la ESMA ya estaban muy organizados, entonces tenían un lugarcito que ellos le decían la maternidad. Qué increíble que le pusieran la maternidad al lugar donde nuestras hijas yo siempre digo, lo sé decir alguna vez, dar a luz. Daban a luz, que es maravilloso, pero a la vez a ellas se les apagaba la luz, ¿no? Porque era raro que estuviera mucho tiempo el bebé con la madre. Por lo general nacía y se lo quitaban. En el Pozo de Banfield era uno de esos lugares. Hay nietos que algún día a lo mejor se enteran por esta entrevista que Silvia ayudó al parto. Por ejemplo, el nieto Fossati estaba juntas, las chicas embarazadas, y las ayudaban en el parto la mamá de Fossati y pedían a gritos un cuchillo y el guardia se los pasó por abajo, que eran policías de la provincia, ¿no? Se los pasó por abajo de la puerta y le cortaron el cordón umbilical. En otros casos les cortaban con los dientes el cordón umbilical. Yo supe de Silvia hasta que Silvia estaba 6 meses por ahí. Disculpe, ¿usted tiene alguna fecha hipotética o estimativa que podría haber? Y cuando nos enteramos, aquel 22 de diciembre, ella llevaba 2 meses de embarazo, que no nos había dicho antes porque quería estar segura. Porque ella llevaba un DIU y se lo había sacado. Fue a un hospital y se le sacó. Entonces tenía que estar segura para poder decir estoy embarazada. ¿Y hay alguna causa actualmente por lo de su hija? ¿Usted ha declarado alguna vez? Sí, mi hija, todos esos lugares donde ella estuvo, Camps, Camp tristemente célebre, por ser un hombre muy especialmente cruel, era el responsable de esos lugares. Así que cuando se hizo hace poco, el año pasado, el circuito Camps, que se lo llamó, sí me llamaron a declarar por estas circunstancias que yo he contado, de hasta cuándo duró el embarazo. Fue muy terrible esa. Yo declaré muchas veces y creo que me va a tocar en el próximo juicio que va a ser a CNU en agosto. Ojalá que no, pero me parece que sí. Fue muy terrible porque fueron muchos los imputados. Estaba Chicolás, obviamente, en primera fila, que fue también responsable de esos campos, y estaba el doctor Vergés. El doctor Vergés trabajaba en el Pozo de Banfield. Él hacía las partidas de nacimiento. Es decir, él vive, Chicolás vive, viven todos esos que estaban sentados detrás mío y saben dónde está mi nieto. Entrar y declarar sabiendo que ellos saben dónde está fue lo más duro que me tocó vivir. Yo incluso llegué en un momento dado, cuando supe de Vergés, a lo mejor esto no lo tendría que contar, pero es la verdad. Pero es la verdad. Ustedes se habrán dado cuenta que fuimos muchas veces candidatas al premio
Nobel de la Paz. Porque nunca jamás, el mismo Checolás vivió en Mar del Plata muchos años, en el bosque Peralta Ramos, que salía a tirar tiros de noche, y a nadie se le ocurrió tocarle el pelo. Nosotros nunca jamás hablamos. Astiz, que es marplatense, e iba todos los veranos a su misma carpa, estoy hablando de antes de ser preso, iba a la misma carpa, sabíamos qué carpa era, jamás se nos ocurrió acercarnos a Astiz. Pero una vez a mí se me ocurrió, que me enteré, mejor dicho, que él tenía su consultorio en Lomas de Zamora, y se me ocurrió pedirle un turno. Porque la idea de que él sabe, hoy, estoy hablando de hoy, ¿dónde está mi nieto? Me resulta insoportable. Me saca de mi eje. Y mi eje es que mi enemigo, que si puedes, me va a hacer todo el daño posible, me lo está haciendo, pero no me tiene que sacar de mi eje. Ese día, hace muchos años, que me enteré que tenía su consultorio más tranquilo, pensé en pedirle un turno, viajar, pedir un turno, comprarme un arma, no matarlo, pegarle un tiro en la rodilla. A mí me rompieron las dos rodillas casi. Y sé el dolor que se sufre. Y empezar a preguntarle, ¿dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde tiraste a mi hija? La quiero. Pero más quiero a mi nieto en este momento porque está vivo. Y es mi nieto. Y es el hijo de mi hija. Y pensé en mis otros hijos. Lo reflexioné una semana. Pensé en mis otros hijos, en Beto, que estuvo 7 años en la cárcel, después, sin contar la libertad condicional que tuvo, casi hasta la democracia, desde el 75. Y pensé en Fabián, porque lo que yo no les conté es que la noche que entraron en la casa, que sus hermanos estaban en la casa de los abuelos, Fabián lo sabía. Como nosotros no decíamos dónde estaban los hermanos, lo agarraron a Fabián, que tenía 9 años, y lo empezaron a torturar. Y nos obligaron a mirar. Eso fue lo más horrible que me pasó. O era mirar cómo torturaban a tu hijo, una criatura de 9 años, o era matar a mis 2 hijos y a mi nuera embarazada. Y Alberto debe haber pensado igual que yo, porque nos tenían una punta y otra en otra, porque no dijimos nada. Pero el hecho extraordinario es que Fabián sabía y no dijo nada. Entonces, ¿qué derecho tenía yo a ir a arruinarle la vida? Porque yo no iba a matarlo. Yo iba a sacarle la información esa. Pero iba a ir a la cárcel, obviamente. ¿Qué derecho tenía yo a terminar un sufrimiento que había empezado hace tantos años, visitando ellos a su madre presa por un miserable como Vergés? Así fue como ese día del juicio lo tenía sentado atrás y le pedí permiso al tribunal para hablarles. Apelé, les dije, no, tenían todos un rosario en la muñeca. Le pedí permiso al jurado para mirarlos y los miré.
y no lo reconocía a Vergés. Yo tengo la cara de Vergés más joven, pero este Vergés no lo reconocí. Qué frustración, porque quería mirarlo a los ojos. Todos me estaban mirando ellos. La mirada de Chicolás es inolvidable, ¿no? Inolvidable. Porque el odio estaba ahí, tan estremecedor. Nos miramos mucho con el Chicolás. Yo le dije, ustedes son creyentes, y en nombre de ese Dios que ustedes creen, misericordioso y todopoderoso, que algún día los juzgará, les pido que antes de morir, todos nos vamos a morir, hagan una carta y digan dónde están nuestros nietos. Y la dejen en una escribanía sellada para abrir después de su muerte. Y ellos van a saber quiénes son. O me muero yo antes, o se mueren ustedes antes, no sé, pero que todos nos vamos a morir. Y les hice ese pedido. Obviamente lo han disfrutado un montón. Después me di cuenta que fue un minuto que tuve tonto, porque precisamente el poder que ellos tienen es saberlo y no decirlo, obviamente. Y Leda, para hacer un cierre, lo que habíamos hablado de la frase del Che, me pareció. Sí, cuando yo hablé de la generación de los 70, hablé de la alegría y de militar con alegría. Es algo que si uno no lo ve, era contagiosa la alegría. Yo llegué a militar unos meses en el Partido Auténtico y después dejó de existir por razones obvias. Y eso me hizo recordar algo que dijo el Che Guevara cuando vino a una conferencia que se realizaba en Montevideo, y yo lo escuché por radio, y dijo que el militante tenía amor, que el militante que no tenía amor, mejor dicho, dijo, el revolucionario tiene que tener amor, porque si no tiene amor no es un revolucionario. Y a mí primero me hizo acordar a tantos militantes que conocí y que ya no están. Me impresionó mucho porque él lo había vivido en carne propia, el Che. Es la primera vez que me refiero a esto. Y después yo lo vi. Tenían amor y tenían ternura. Y nada más.